Europa nace primero con la ambición, primero de evitar guerras, de evitar más guerras. Franceses y alemanes habían peleado en 2 guerras mundiales y parecía necesario edificar una comunidad de intereses para conseguir la paz. El carbón y el acero eran sectores estratégicos. Para que no surjan de nuevo fisuras de intereses enfrentados. Una empresa española fabrica en su factoría de Carabanchel vehículos de carga con el mismo rigor de comprobación de piezas y conjuntos que los lanzados directamente por la firma original alemana. Constituye este vehículo un jalón de transporte medio ligero y la empresa producirá 1000 unidades en el año actual y en el próximo esta cifra será duplicada. España siempre ha sido europeísta oficialmente. Durante el franquismo el europeísmo fue algo muy importante. Es decir, en los años 50 hay varias instituciones europeístas, tanto desde sectores de la Iglesia como civiles. La primera vez que España solicita la adhesión formalmente a la Unión Europea, si no recuerdo mal, es el 9 de febrero del 62. La Unión Europea, en ese momento la Comunidad Económica Europea, rechaza la entrada por una cuestión puramente formal, y es que efectivamente no aparecía como una democracia de partidos con un régimen constitucional tal y como lo tenían los países que en ese momento formaban parte de la Comunidad Económica Europea. Después del proceso de industrialización de los años 60, España tenía una economía bastante potente y entonces se buscó una alternativa que nos permitía acceder al mercado europeo en todos nuestros productos sin límites de contingencia. Se convirtió en un competidor muy serio en muchos sectores con bastantes países de las comunidades europeas. De nuevo desde el Palacio Real en Madrid, donde se va a firmar los tratados, donde se van a firmar los tratados de adhesión de España a las comunidades europeas. Y en aquel momento la Comunidad Económica Europea era una historia de éxito. Había supuesto un crecimiento económico exponencial en todos los países que formaban parte de la comunidad. Se habían consolidado esas clases medias en toda Europa, una potencia industrial relevante, y cada una de las naciones mantenía sus posiciones políticas y era muy bueno. ¿Cuáles eran las expectativas? Las expectativas eran fundamentalmente ser reconocida ya como una nación dentro de esa comunidad internacional, formar parte de ese proyecto, porque algo que es indiscutible es que España es Europa. Si vuestros países son Europa, España lo es también por su cultura y por voluntad secular. En el alba de la época moderna, al constituirse la comunidad internacional, España estaba presente como uno de los primeros Estado-nación constituidos en nuestro continente. Todo hacía necesaria ese ingreso y ese ingreso ha reportado enormes beneficios a España en muchos sentidos. Pero, como digo, el precio ha sido muy alto y el precio normalmente se ha ignorado por parte de todos los gobiernos y sobre todo por parte de lo que ha sido el relato que ha llegado a la sociedad española. Para mí ha habido básicamente 2 beneficios. En primer lugar, los famosos fondos de cohesión que ciertamente mejoraron las infraestructuras españolas. No fueron un dinero dado gratis et amore, sino que el objetivo fundamental era facilitar la importación de los productos, sobre todo alemanes. El otro gran beneficio, la compra de nuestra deuda pública. Al fijar nuestras firmas en el Tratado de Adhesión a las comunidades europeas, hemos puesto un jalón fundamental para completar la unidad de nuestro viejo continente y también para superar el aislamiento secular de España. Cuando España entró en la Unión Europea, quien capitaneó la operación fue Francia. Y evidentemente lo que hicieron Francia y Alemania fue obligar burocráticamente a deshacer la industria nacional española y apropiarse de ella. Digamos, la interpretación alternativa es que fue una operación para, no sé si decir, castrar la economía española. No entiendo eso. Yo estoy en la Comunidad Europea porque no entiendo nada. No entiendo nada.
yo que sé, puede haber mucha ventaja, porque los coches a lo mejor valdrán menos. Yo creo que a corto plazo va a ser un poco fuerte la entrada, que a largo plazo va a repercutir positivamente y que van a salir ganando ellos tanto como nosotros. El problema, una de las cuestiones más importantes es que no se ha explicado bien en ningún momento qué suponía entrar en la Comunidad Económica Europea, porque solo se han contado los pros y nunca se han contado los contras. Y los contras los han ido viviendo determinados sectores. Los ha ido viviendo la agricultura, los vivió el sector del vacuno, la reconversión industrial. Los sectores han ido viendo las consecuencias negativas de entrar en un espacio. Y ahora eso nos está explotando en las manos. Los ganaderos del sector lácteo se han concentrado ante el Ministerio de Agricultura por los bajos precios de la leche. Aseguran que están perdiendo entre 5 y 6 céntimos por cada litro que producen. Piden al Gobierno que aplique la ley de cadena alimentaria que prohíbe pagar por debajo del precio de referencia y acusan a la industria y distribuidoras de posición de abuso. Táctica de pensar que la solución a los problemas de España en realidad vienen de Europa, porque Europa es la solución, y que España en sí misma es problemática, tiene un efecto perverso, que es el de que España no asume en sí misma la propia solución de sus problemas, ni se ve a sí misma, ni se ve a la nación como fuente de los mismos. Y España se acostumbró a no exigir a la Unión Europea, porque siempre se ha considerado que recibía mucho, que las ventajas eran tan grandes y que nosotros éramos como más o menos una especie de pedigüeños que recibíamos mucho dinero de la Unión Europea, y recibíamos modernidad, y recibíamos democracia, lecciones de democracia, y recibíamos casi de todo, y no dábamos nada. Eso es falso. Lo único que ha traído la Unión Europea a España ha sido caramelos durante unos años en forma de ayudas y de subvenciones, a cambio de quedar absolutamente arruinada en su soberanía industrial y convertida pues en un lugar de recreo y de vacaciones para los europeos y otros que vengan. Es decir, una situación desastrosa. La clase media española se está viniendo abajo y vemos permanentemente políticas en Bruselas que perjudican precisamente a esas clases populares y a esas clases medias que habían pues construido y producido ese milagro económico español, que también lo ha habido y del que nos tenemos que sentir muy orgullosos, sobre todo nuestros padres y nuestros abuelos, que son los que lo hicieron. En el Tratado de la Unión y en las sucesivas reformas, lo que se ha ido produciendo es que una regla fundamental de comportamiento en la Comunidad Económica y en la mayor parte de las organizaciones internacionales, que es actuar por unanimidad, pasa a ser la excepción y se actúa por mayoría. El problema es cuando se vota y hay unos países que están en desacuerdo porque perjudica su economía, porque va en contra de su tradición jurídica, de su historia, de su cultura, de lo que fuera, y eso se impone. Y se impone al Parlamento Nacional o al Gobierno Nacional. Eso es atentar contra la soberanía. Y desde el año 92 esto se ha acelerado brutalmente. La Unión Europea hoy en día está violando los tratados. Se excede en sus exigencias de competencias, se excede en sus supuestas atribuciones y se excede en las aplicaciones. Es curioso que la Unión Europea ahora mantiene un discurso fuertemente soberanista en el caso de Ucrania, pero sin embargo cuando trasladamos eso al espacio de la Unión Europea parece que reivindicar tu soberanía es algo negativo, algo fallido. No era este el proyecto originario, no debería resultar, por lo tanto, una Unión Europea que respondiera a su proyecto originario no debería resultar amenazante, pero sin duda el actual sí que lo hace. Digamos que la Unión Europea está expandiendo sus decisiones y están las normas comunitarias sobreponiéndose sobre la Constitución ya de una forma muy clara. I'm from country with memories from communism and Bolshevik times, and now we are witnessing the very same. It's literally the same. The naming, the wording, the sentences, they are the same. And they say, we know what is best for you, we know what do you need, and we will pressure and move you to go in this way because this way is best for you. We have basically gone through that process 30 years ago when the Soviet Union claimed that they have the highest power over Estonia or Poland or Hungary,
and in reality, it just actually what really matters is the power. La deuda de las administraciones públicas alcanzó el 119% de nuestro PIB en el mes de febrero. Esta subida significa que debemos ya 1,44 billones con B de euros. Cuando las instituciones de la Unión empiezan a enfrentarse a los estados y les dicen tú ya no mandas, tú no eres relevante, la cultura española, italiana o húngara son despreciables, pues entramos en un conflicto. Y eso es donde está ahora, por desgracia, la Unión Europea, en una permanente crisis. Permanente crisis. Wann war die Europäische Union in keiner Krise? Also in den letzten 10 Jahren hatten wir eine Währungs- und Finanzkrise, wir hatten eine Migrationskrise, wir haben einen Bankensumpf, aktuell befinden wir uns in einer Gesundheitskrise. Beh sì, certamente, la prova, la dimostrazione eclatante della crisi dell'Unione Europea è stata data dal Covid. We share the internal market and we need to protect our external borders and only give access to migrants who contribute to our society in a social and economical way. Tenemos una Unión Europea invasiva y agresora, en muchos casos agresora porque ha pasado a la coacción, ha pasado a la intimidación y ha pasado a la sanción y al castigo. El caso de Polonia y de Hungría nos ilustra cómo en los países que no están o que no han hipotecado ya su soberanía con el euro, como es España o Portugal, digamos que se les está comprando las cesiones de soberanía, comprando o chantajeando. En Hungría les quitan 9.000 millones de euros de las ayudas del COVID porque Hungría se niega a darle atribuciones en educación para aplicar la educación LGTB y para que haya presencia de colectivos LGTBs en la educación sexual de los niños menores. Si esto se pierde, si este espacio del Estado-Nación se pierde y se desplaza todo a un conjunto de burócratas que no son elegidos directamente, sino que son elegidos a través de procedimientos muy complejos que la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos no comprende, es obvio que hay un déficit de democracia y que vamos hacia otra cosa. Ladies and gentlemen, I would like to welcome you to the EU-China Summit signing ceremony. L'Italia a livello di industria farmaceutica e sanitaria è una delle eccellenze mondiali, si è ritrovata totalmente dipendente dall'Asia, da India e Cina, che controllano oggi l'80% della produzione di principi attivi per farmaci. Cioè ci siamo resi conto che a furia di delocalizzazione, di globalizzazione senza alcuna protezione del nostro mercato e delle nostre economie, abbiamo perso persino la sovranità della salute dei nostri popoli. En una videoconferencia, Merkel, Macron, von der Leyen, Michel y Xi Jinping, el presidente de China, habían llegado a un acuerdo de deslocalización industrial y agraria en Europa hacia China. Nadie, en ningún gobierno y en ningún grupo, sabía nada de ese acuerdo y nos presentaron eso como un hecho cerrado, consumado. Ese acuerdo fracasó y se ha hundido. En contraste, decisiones absolutamente democráticas tomadas en parlamentos nacionales con mayorías suficientes y con respaldo popular, etcétera, etcétera, son tumbadas y son perseguidas y son sometidas a castigo los gobiernos que obedecen sus promesas electorales, como es el caso de Polonia, de Eslovenia ya y de Hungría. Los experimentos se deberían hacer con gaseosa y no se deberían hacer con algo que funciona como el Estado-Nación y la democracia. Y gracias por fin al pueblo español, verdadero artífice de la realidad patria, representado por las distintas fuerzas parlamentarias y que ha manifestado en el referéndum su voluntad de apoyo a una Constitución que a todos debe regirnos y todos debemos acatar. La Constitución de España está por encima del Tratado de la Unión Europea. Decimos, la Constitución es nuestra norma suprema, es el resultado de cientos de años de historia
y por tanto eso es algo que tenemos que defender, proteger, promover, y lo que nosotros tenemos son mecanismos democráticos para cambiar el Parlamento español y para cambiar el gobierno de España. Por desgracia, no hay mecanismos democráticos para poner fin a toda esa actividad que desarrollan las instituciones de la Unión. Nie można zmieniać Unię w federację, natomiast są takie nie tylko pomysły, ale one są głośno jakby przebrzmiewają ostatnio. Nowy rząd niemiecki wprost powiedział, że będą dążyć do federacji i w zasadzie na to nie ma zgody. Nie ma na to mandatu też ludności kontynentu naszego europejskiego, przecież nikt w tym temacie żadnych referendów nie przeprowadzał. En este momento se habla de un federalismo, pero es un federalismo aparente. En realidad, estamos ante la dictadura de los países ricos sobre los países pobres. În România, prețurile la energie, la carburant sunt cele mai mari din Uniunea Europeană, deși, încă o dată, suntem producători de energie, iar salariile sunt de 3, 4, 5 ori mai mici decât în Uniunea Europeană. Cum este posibil așa ceva? Luego hay otros temas más de fondo, y es que la Unión Europea se ha convertido, de verdad, en el principal ejecutor de la Agenda 2030. Opta por las grandes empresas multinacionales eléctricas en lugar de las pequeñas empresas y la capacidad productiva de las naciones, la que está atentando a la soberanía energética o a la soberanía alimentaria. Y esto es una frase hecha, no, esto es una realidad. European Union, because of its bureaucracy, it's being so huge and not easy to move and not efficient. It's becoming now more or less an obstacle to development. Bueno, el futuro de Europa debe asentarse en su pasado, no tanto en su presente, en su pasado, es decir, en el proyecto originario. Esta idea choca fuertemente con una Unión Europea que a principios del siglo XXI propone una constitución en la cual el cristianismo no se menciona entre las raíces de Europa. Se mencionan otras muchas, se menciona la Ilustración, se menciona obviamente el pensamiento griego, pero curiosamente hay una reticencia a mostrar esto. Esto ya nos da una señal de cómo solo en 50 años el proyecto se ha transformado, se ha desviado y va por otros derroteros. Y justo cuando ha empezado a ir por otros derroteros es cuando ha empezado a tener problemas. Porque una Europa débil, una Europa desunida, una Europa enfrentada entre las instituciones y los Estados miembros, pues es caldo de cultivo pues para lo que está sucediendo ahora mismo con Rusia y Ucrania. Es decir, la debilidad de las instituciones de Bruselas le ha abierto la puerta a que el sátrapa de Putin pues haga eso, porque sabe que tiene cogida a la industria alemana con el gas. More power should be decentralized, not centralized but decentralized. And more power given to the member states and not to the unelected European Commission, which has become a nonsensical institution. First of all, we are Spaniards, Bulgarians, Poles, Romanians, and then we are member states. Respect for every nation, this is the only way to heal this union. Este nevoie de Uniunea Europeană, este nevoie de o comunitate europeană, este nevoie de o Uniune Europeană, dar de o Uniune Europeană a națiunilor, în care statele să conlucreze în mod liber, în mod complementar, să participe la proiecte comune, prin procesele, având în spate garanțiile procesele democratice, votul cetățenilor. Cambio total es que las naciones se ocupen de los problemas propios y los problemas comunes los solucionamos en común.